Es un honor formar parte de esta iniciativa que, estamos convencidos, marcará un antes y un después en el desarrollo normativo del sector. Quisiera también, cómo no, reconocer y agradecer el apoyo de nuestros socios estratégicos, Biorig, Precero y Veolia, por su compromiso con esta iniciativa y por respaldar la creación de espacios como este, orientados al análisis, la colaboración y el avance conjunto del sector. Y, por supuesto, como no, a los ponentes y expertos que hoy participarán en la sesión. Gracias a todos por su disponibilidad, su implicación y por aportar su visión desde una actitud constructiva y abierta al debate. Contar con perfiles diversos y comprometidos es fundamental para avanzar hacia una gestión verdaderamente circular, eficiente y adaptada a las necesidades reales del sector. Los diálogos para el avance en la gestión de los residuos nacen con un propósito claro: contribuir a construir una hoja de ruta que facilite la aplicación y el desarrollo de las futuras normativas en materia de residuos, partiendo de la experiencia directa de quienes intervienen en su gestión. Durante los próximos meses celebraremos 3 jornadas en total, cada una de ellas dividida en 2 sesiones centradas en flujos de residuos prioritarios. Hoy comenzamos con la de vehículos fuera de uso y más tarde abordaremos el caso de los neumáticos fuera de uso. En octubre y noviembre continuaremos con sesiones dedicadas a los residuos municipales, biorresiduos, envases y textiles. En el caso de los vehículos fuera de uso, nos encontramos ante un flujo especialmente importante por su volumen, su complejidad técnica y su impacto ambiental. Las exigencias que plantea la normativa europea en materia o en cuestiones como la reutilización, el ecodiseño, la trazabilidad o el contenido de materiales reciclados nos sitúan ante un escenario de transformación profunda que solo podrá abordarse desde la colaboración, la planificación y la escucha mutua. Confiamos en que esta jornada sirva precisamente para eso, para facilitar el entendimiento entre las partes implicadas, poner sobre la mesa experiencias y propuestas y detectar aquellas barreras normativas y operativas que aún dificultan el avance hacia los objetivos que compartimos a nivel nacional y comunitario. Desde Retema creemos firmemente que acelerar la transición hacia una economía circular, sostenible y eficiente en el uso de los recursos no es solo una necesidad ambiental, es también una prioridad estratégica y económica para nuestra industria, nuestros territorios y las generaciones futuras. Esperamos que este espacio contribuya a reforzar el diálogo y la colaboración entre todos los actores del sector y que, a través del intercambio de ideas y puntos de vista, podamos avanzar en la definición de un modelo de gestión de residuos que esté a la altura de los desafíos que enfrentamos. Sin más, muchas gracias por su atención y les deseo una jornada de trabajo tan productiva como inspiradora. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días a todas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Alberto, muchas gracias, Retema, por la organización de estos 6 diálogos de residuos que tenemos por delante. Muchísimas gracias a todos los ponentes que conformáis las mesas redondas. Un saludo especial a los directores generales de las comunidades autónomas que nos acompañáis y muchísimas gracias a todos los asistentes que conformáis hoy el público, que espero y os animo a que además de asistentes seáis parte de este diálogo y que pongáis de manifiesto y de relieve todas aquellas impresiones y propuestas que nos queráis hacer llegar, tanto a los ponentes de manera abierta como luego en los descansos que tendremos oportunidad de conversar. Arrancamos hoy, como ha dicho bien Alberto, con 2 flujos de residuos que probablemente no sean los más mediáticos, vamos a llamarlo así, como el caso de los envases, pero son de igual relevancia y de igual importancia. Bien lo sabemos, en el MITECO lo vamos a conocer a través de la primera ponencia de Ana Gil, a quien doy especialmente las gracias, como al equipo de la Subdirección General de Residuos por todo el trabajo que están realizando en los últimos años, no solo en materia normativa, sino en muchísimos ámbitos de la gestión. Lo vamos a conocer, como digo, vamos a conocer las novedades normativas en cuanto al reglamento de vehículos fuera de uso y también al recién publicado Real Decreto de Neumáticos al final de su vida útil. Y también sabéis de esta importancia y de este calado, todos los ponentes que vais a participar hoy en la mesa, vamos a poner de relieve lo que se ha hecho hasta la fecha para implementar la normativa, lo que no se ha hecho, el porqué y, sobre todo, lo que se va a hacer para dar respuesta a las nuevas acciones, ya que
en vuestras competencias, en cada uno de nosotros, tenemos que llevar a cabo todas las medidas y todas las acciones. No me voy a extender más, lo importante hoy aquí es la mesa, el diálogo, el debate. Tenemos que conseguir entre todos tener un tablero de juego fiable, confiable, transparente, donde llevemos a cabo esas acciones que nos competen a cada uno y donde consigamos una verdadera y correcta gestión de los residuos de vehículos y de neumáticos. Sabemos cómo hacerlo, podemos hacerlo, así que vamos a poner hoy de relieve todos aquellos problemas que probablemente hasta la fecha no nos han hecho o no nos han dejado avanzar como quisiéramos, pero a partir de hoy sí es un punto de salida donde tenemos nueva normativa encima de la mesa, donde tenemos nuevas acciones que implementar y donde cada uno de nosotros tenemos que coger las que nos competen. Así que ayudémonos, colaboremos para hacerlo de la mejor manera posible y que podamos decir que entre todos conseguimos una correcta gestión de los residuos, ya que conocemos las implicaciones de no hacer una correcta gestión de los residuos, tanto en el plano ambiental como en el económico como en el social. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Tenéis al equipo de la subdirección del Ministerio hoy aquí, estaremos toda la mañana, así que cualquier impresión, cualquier comentario que nos queráis trasladar, pues a vuestra disposición como siempre. Sin más, Ana Gil, te doy la palabra y vamos a empezar ya esta interesante jornada. Empezamos por la parte normativa, vamos a conocer todas esas novedades en el plano de los vehículos al final de su vida útil. Ana, cuando quieras, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Para aquellos que no me conozcan, soy Ana Gil y soy la técnico responsable tanto del flujo de vehículos al final de su vida útil, que vamos a ver ahora, y también os comentaré también la parte de neumáticos al final de su vida útil, aquellos que sigáis hoy. Bueno, en primer lugar vamos a comenzar por... Os voy a comentar las principales novedades de la propuesta de reglamento europeo relativo a los requisitos de circularidad aplicables al diseño de los vehículos y a la gestión de vehículos al final de su vida útil, y por el cual se van a modificar, por un lado, tanto el reglamento 2018/858 y el 2019/1020, y se van a derogar la directiva que tenemos actualmente para los vehículos al final de su vida útil, es decir, la directiva 2000/53 y la directiva de homologación de vehículos, que sería la 2005/64. Aquí tenemos un índice brevemente de lo que vamos a ver en la jornada de hoy, que es un poquito esa introducción de cómo nace pues la aprobación de un nuevo reglamento. Luego os comentaré un poco pues, el principal contenido y las principales novedades del reglamento, y finalmente cuál es el calendario que hemos seguido hasta el día de hoy y cuáles van a ser los próximos pasos. Bueno, en primer lugar, como os he comentado, por un lado tenemos actualmente la Directiva 2000/53 relativa a los vehículos al final de su vida útil. ¿Qué características principales tiene esta directiva? Su base jurídica está basada pues, en el artículo 192.1 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, es decir, en materia de medio ambiente. Sus principales objetivos a grandes rasgos pues podemos decir que son, por un lado, reducir los residuos de los vehículos al final de su vida útil, por otro lado, fomentar el reciclaje, la reutilización y la valorización de materiales procedentes de este flujo, así como la eliminación del uso de sustancias peligrosas, como por ejemplo el plomo o el mercurio, entre otras. Y por otro lado, tenemos la Directiva 2005/64, que es aquella pues, relativa a la homologación de tipo de los vehículos de motor. ¿Cuál es la principal base jurídica? Pues tiene una doble base jurídica que está, por un lado, al igual que en la de vehículos al final de su vida útil, tiene base de medio ambiente y también tiene el artículo 114 de mercado interior. Los principales objetivos que podemos destacar de esta directiva serían una serie de objetivos, que es asegurar que los vehículos nuevos sean reciclables al menos en un 85%,
integrar criterios de reciclabilidad en la homologación de tipo de vehículos para finalmente pues, fomentar un diseño ecológico desde la fase de fabricación. Es por ello que ahora se ha querido juntar los aspectos de estas dos directivas para englobarlo en un único instrumento jurídico, que es esta propuesta de reglamento. ¿Cuáles son las principales características a grandes rasgos? Pues tendríamos que está basado en el artículo 114, es decir, en el artículo de mercado interior, y no obstante también hay algunos artículos que de carácter transversal pues, estarían recogidos más bien en el artículo 192, es decir, en el de medio ambiente. ¿Cuáles son los principales objetivos a grandes rasgos de esta propuesta? Pues sería, en primer lugar, un diseño circular, es decir, que los vehículos sean más fáciles de desmontar, reparar y reciclar. También una mejor gestión del fin de vida útil, es decir, pues mejorar aspectos que hasta ahora ya estaban regulados, como son la recogida, que haya una trazabilidad y un reciclaje más eficientes. Y finalmente, pues ya con ello, un impulso al mercado único, donde haya pues, normas comunes a través de este reglamento que es de aplicación directa y menos dependencia de materias primas. Y a continuación pues vamos a pasar a la parte de lo que sería pues el principal contenido y las novedades que incorpora este reglamento. Por un lado, tenemos el ámbito de aplicación. A diferencia del marco legislativo anterior, este reglamento amplía su alcance más allá de los turismos y los vehículos comerciales ligeros, es decir, las categorías M1 y N1, y entonces se van a incorporar progresivamente a lo largo de pues, una serie de años. Se incorporan vehículos pesados de categorías M2, M3, N2 y N3, es decir, camiones o autobuses. También se van a aplicar algunas disposiciones a vehículos especiales y también a vehículos de categoría L, donde vienen recogidos vehículos pues, como son motocicletas, ciclomotores, triciclos, cuadriciclos, entre otros. También se incorporan una serie de requisitos de diseño circular, que es uno de los pilares de este reglamento, y entonces se establece una serie de objetivos mínimos, que son, por un lado, los vehículos que se pongan por primera vez en el mercado deberán ser reutilizables o reciclables en un mínimo del 85% en masa, y los vehículos que se pongan por primera vez en el mercado deberán ser reutilizables o valorizables en un mínimo del 95% en masa. Estos porcentajes tendrán que verificarse en el proceso de homologación de tipo. Además, se ha incorporado también un elemento nuevo que se denomina estrategia de circularidad, que debe ser para cada categoría de vehículo y donde se debe detallar cómo se cumplen estos objetivos que os he mencionado y qué medidas deben adoptarse para mejorar el diseño desde el punto de vista ambiental. Otra novedad es el contenido reciclado obligatorio, y es que se introducen por primera vez objetivos vinculantes de contenido reciclado en los materiales utilizados en la fabricación de los nuevos vehículos. El reglamento actual solo establece objetivos para los plásticos que deberán contener un porcentaje mínimo de material reciclado postconsumo. Estos objetivos todavía no están definidos, se definirán en la fase de trílogos que os explicaré más adelante, pero sí que se va a ir viendo que se va a aplicar un horizonte temporal donde ese contenido va a tener que ir aumentando gradualmente a lo largo de los años. Y además, pues la Comisión deberá establecer objetivos similares para otros materiales, como por ejemplo el acero, el aluminio o el cobre, una vez que realicen estudios de viabilidad para estos materiales. Además, este reglamento incorpora herramientas digitales para mejorar la trazabilidad y la gestión de los vehículos. Se crean nuevos elementos, como por ejemplo el pasaporte digital de circularidad del vehículo, que debe incluir, entre otros aspectos, información sobre materiales, componentes, sustancias peligrosas y contenido reciclado. Además, se refuerza la trazabilidad de los vehículos al final de su vida útil, sobre todo para abordar el problema de los vehículos desaparecidos, sobre todo en otros países de Europa, que es más grave este problema. Y finalmente, pues también se interconectarán los registros nacionales de vehículos con sistemas aduaneros para así poder controlar la exportación de vehículos usados y poder distinguir cuándo un vehículo es un vehículo usado y cuándo es un vehículo al final de su vida útil.
Con respecto a la responsabilidad ampliada del productor, pues se establecen una serie de obligaciones que deben de cumplir los productores, entre las que aquí pues, destacamos, por un lado, los productores deberán financiar la recogida, el tratamiento y la descontaminación de los vehículos, deberán registrar sus actividades en un sistema armonizado a nivel europeo, también deberán aportar una serie de garantías financieras para cubrir los costes en caso de insolvencia. Y finalmente pues, se introduce la modulación de las tasas, es decir, que los productores deben pagar en función de criterios como, por ejemplo, el peso del vehículo que introduzcan en el mercado, la presencia de determinadas sustancias peligrosas o la dificultad de desmontaje, para incentivar de esta manera el ecodiseño. Con respecto a las novedades que incorpora para el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil, se establece, aunque en España ya lo teníamos, una descontaminación obligatoria en un plazo de 30 días. Además, hay una lista con una serie de materiales que deberán desmontarse previamente antes del triturado o la fragmentación. También se establece la prohibición de vertido de residuos no inertes en vertederos. Y finalmente, pues también hay otra lista con una serie de componentes que no puedan reutilizarse, como por ejemplo los airbags o los cinturones de seguridad. Y todo esto es con el objetivo de maximizar la recuperación de materiales de alta calidad y minimizar así el impacto ambiental. Con respecto a la exportación de vehículos usados, se establece una sección, como os he comentado antes, en la que viene una serie de criterios para distinguir cuándo un vehículo es un vehículo al final de su vida útil y cuándo estaríamos hablando de un vehículo usado. ¿Cuándo se puede exportar un vehículo usado? En primer lugar, no tiene que cumplir la lista de criterios en la que digamos que un vehículo es un vehículo al final de su vida útil. Además, deben ser aptos para circular. Pues en España sería el caso de que tienen que presentar una ITV que sea apta para circular, y además no deben presentar daños estructurales o técnicos que sean irreparables. Y finalmente, que esto no estaba contemplado antes, pues se establece que los Estados miembros deberán realizar inspecciones periódicas tanto a instalaciones de tratamiento como a los puntos de recogida, y deberán cubrir al menos el 10% de los operadores cada año. Además, se establecerán sanciones proporcionales y disuasorias para incumplimientos, especialmente en materia de exportación, tratamiento ilegal o comercialización de piezas no autorizadas. Y ya finalmente vamos a ver lo que sería el calendario que hemos seguido hasta el día de hoy y cuáles serían los próximos pasos. El 3 de octubre de 2023, durante la presidencia española, la Comisión presentó su propuesta en el Consejo. Posteriormente, tras la presidencia belga, la presidencia húngara y la presidencia polaca, el 17 de junio de este año se alcanzó la orientación general del Consejo Europeo, es decir, en la que yo he participado, nuestra posición del Consejo Europeo, y paralelamente se ha trabajado también en el Parlamento Europeo, donde el 7 de julio sacaron su resolución con las enmiendas correspondientes. Y entonces, a partir del 16 de octubre, ahora actualmente la presidencia la tiene Dinamarca, y el 16 de octubre está previsto que sea el inicio de los trílogos. Los trílogos, que son las negociaciones entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión, para ya finalmente alcanzar un texto consensuado. A raíz de que empiecen los trílogos, pues como os he mencionado, una vez se lleven a cabo esas negociaciones, se aprobará el reglamento, y tras el acuerdo político pues se aprobará y se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. Una vez se apruebe, nosotros, ¿qué vamos a hacer a nivel nacional? Pues vamos a realizar un estudio de impacto nacional, es decir, realizaremos un análisis técnico-jurídico para evaluar cuál sería la mejor opción. Si bien modificar el Real Decreto que ya tenemos, el Real Decreto 265, o bien sería mejor aprobar un nuevo Real Decreto. Para ello, elijamos el instrumento que elijamos, pues llevaremos a cabo una coordinación sectorial, es decir, donde
participaremos pues, todas las administraciones, las comunidades autónomas, así como el sector, en el diseño de este nuevo instrumento, así como en la implementación del mismo. Y eso sería todo por mi parte en respecto a los vehículos al final de su vida útil. Cualquier duda que tengáis, pues en el café, si queréis, me preguntáis y os doy más detalles. Gracias, Ana, por la presentación. Vamos a comenzar la mesa redonda, en la cual vamos a tener un debate bastante constructivo en torno a cómo mejorar la gestión de vehículos fuera de uso, cómo aplicar la normativa actual y futura de modo correcto y acciones que llevarán a cabo tanto por parte del Ministerio como comunidades autónomas, en este caso Cataluña en concreto, con la participación de la agencia, fabricantes, centros autorizados y demás, recicladores, etcétera. Entonces, vamos a comenzar, por supuesto, llamando a los participantes de la mesa, que son Margarita Ruiz, del Ministerio para la Transición Ecológica. Hola, Margarita, buenos días. Albert Planer, director de la Agencia de Residuos de Cataluña. Jorge Sánchez, responsable de Asistencia Técnica, Estándares y Auditorías Postventa de SEAT. Sí, por aquí Marta, aquí Albert, Jorge por ahí. Rafael Pardo, director general de AEDRA. Mario Pinilla, miembro del Comité Ejecutivo y del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente de CETRA. Y Alicia García Franco, directora general de FER. Adelante, tomar posición. Rafael, si no te importa, ponte ahí, que aquí va Jorge y allí tenemos a Alicia. Bueno, vamos a tener aproximadamente 60 minutos de mesa redonda. Luego, si todo va bien, está previsto que haya una parte final de 20 minutos aproximadamente para preguntas del público hacia los expertos que tenemos hoy en el panel. Y la mesa redonda va a estar dividida en dos bloques. Vamos a tener un primer bloque que vamos a hacer una mirada al futuro y luego vamos a centrarnos en el presente en una segunda ronda. Entonces, vamos a empezar contigo, Margarita. Buenos días, muchas gracias por venir. ¿Cómo va a preparar el MITECO la transposición del reglamento europeo y cuáles creéis que son los puntos para avanzar en la gestión de los vehículos fuera de uso? Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos. Yo agradezco la iniciativa tanto de mi directora como de Retema de organizar estas jornadas, porque creo que estamos en un punto ahora mismo, en concreto en este flujo de residuos, pero también en los futuros que habéis anunciado, en los que pues tenemos que dar pasos hacia adelante para evolucionar en la mejora de la gestión de los residuos. Bueno, pues en primer lugar, en relación con el reglamento que acaba de contar y que acaba de explicar Ana, es verdad que todavía no lo tenemos finalizada la negociación, habrá que ver cuándo termina y en qué situación termina, que se ha incluido en él. Pero lo que sí que es cierto es que también hay un cambio en relación con la transposición, porque como reglamento comunitario va a haber muchas obligaciones que van a ser de aplicación directa a los fabricantes, con lo cual eso no va a tener cabida nada de transposición en relación con eso, con lo cual sí que es importante que desde el punto de vista de todos los afectados, pues que tengan en cuenta que esto será de aplicación directa a los Estados miembros. Tendremos que vigilar el cumplimiento en relación con esas obligaciones. Habrá partes en las que probablemente, pues por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor o determinadas disposiciones, que sí él tendrá cabida un desarrollo o una implementación por parte de los Estados miembros. Bueno, pues es en esa parte donde nosotros, como ha comentado Ana, haremos ese análisis de qué es necesario incorporar o modificar en caso de que ya tengamos los instrumentos necesarios puestos en vigor en nuestro país, pues no será necesario modificarlo. En caso de que no, pues habrá que incorporarlo. Por lo tanto, sí que es importante llevar a cabo ese análisis para ver qué tenemos que incorporar en nuestra normativa. Evidentemente, lo que
jurídicamente, bueno, pues siempre es más limpio para los operadores tener un nuevo Real Decreto que no una modificación de la normativa que tenemos en vigor, y probablemente pues lo abordemos con una nueva norma, ¿no?, para mayor claridad para todos los obligados. Pues fundamentalmente yo creo que la futura norma, por un lado la normativa comunitaria, ya habéis visto que lo que hay es un grado de ambición de incorporar todos los temas de circularidad en este tipo de producto, en los vehículos. Pues al final no deja de ser una estrategia por parte de la Comisión Europea de incrementar la suficiencia de recursos materiales en la Unión, ¿no? La Unión Europea tiene una gran dependencia en materiales, especialmente en materias primas críticas, y bueno, pues este flujo junto con otros muchos que ha revisado o están pendientes de revisar, bueno, pues buscan fundamentalmente poder hacer acopio, poder recuperar la mayor cantidad posible de estas materias primas para disminuir nuestra dependencia del exterior. De ahí, pues que creo que es muy importante todas las medidas que se están incorporando en cuanto al diseño de los vehículos, ¿vale? Con lo cual esto será un cambio importante para el sector. Tienen que pensar que el diseño de los vehículos ya va a estar relacionado con la posibilidad de recuperar piezas, de reciclar, o sea, de que sean reciclables, separables, etcétera, etcétera. Y por otro lado hay eso sería en cuanto a la parte de ecodiseño, que fundamentalmente también luego se refleja en ese incentivo en lo que ha comentado Ana de ecomodulación en el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor. Pero también hay otra estrategia, ya no en el ámbito de diseño, sino en el ámbito de la gestión, que bueno, pues incidirá en una necesidad de transformación tanto del sector recuperador o de gestión de vehículos al final de su vida útil, que es tratar de separar la mayor cantidad posible de piezas y materiales para incorporarlos al ciclo, eso por un lado, y luego por otro también la estrategia de vigilancia y control de los vehículos, bueno, pues que muchas veces de forma enmascarada se están exportando fuera de la Unión Europea como vehículos usados en lugar de vehículos al final de su vida útil, ¿no? En definitiva es una estrategia común a otros flujos, ya lo digo, que pretende fundamentalmente pues, tratar de hacer un uso más eficiente de los residuos y proporcionar recursos a la propia Unión Europea. Nosotros en la transposición, en la parte que nos sea posible desarrollar a nivel nacional, bueno, pues trataremos de abundar en esa idea de mejorar la gestión de los residuos, de controlar todos los flujos, bueno, pues con ese ánimo de mejorar la recuperación de materiales. Gracias, Margarita. Ahora vamos a aterrizar un poco a las comunidades autónomas. En este caso, Albert, ¿cómo creéis que afectará la nueva normativa europea a las actividades propias a desarrollar por las comunidades autónomas o desde las comunidades? Cuéntanos. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Y encantado de estar con vosotros. Y tal como ha dicho Marta en su intervención, es importante este tipo de diálogos porque nos va a hacer falta mucho diálogo. Estamos en un momento de cambio, no me voy a repetir. Tenía todo de notas, pero me has hecho un spoiler, entonces ya no voy a repetir. Estamos de acuerdo en cuál es el objetivo. Yo creo que aquí estamos de acuerdo todos en cuál es el objetivo, es de mejorar la circularidad y tener como continente muchos más, o como Unión Europea muchos más recursos y no ir afuera. Esto estamos de acuerdo. Lo que es cierto es que no partimos de nada, ya se ha comentado. Durante esos últimos años en España se han hecho muchos esfuerzos, sobre todo en la recuperación, en la adaptación, pero estamos delante de retos. Y nosotros hemos participado activamente en todas las propuestas y en los trabajos del reglamento. Sabéis perfectamente que quizás hubiésemos ido un poco más lejos de lo que ha acabado resultando,
Pero lo importante es que tenemos un reglamento, lo importante es que tenemos unos objetivos, que si todo va bien esto lo vamos a tener implantado de aquí nada, y como dice el poeta, que lo imposible a veces se aproxima, estamos allí. Y esto nos va a significar a todos unos cuantos cambios. En cuanto a la agencia, va a significar una adaptación, nos va a significar, vamos a necesitar formación, vamos a necesitar recursos, vamos a necesitar de la colaboración de talleres, de productores y de recuperadores. Y lo que hemos de hacer, creo, es encontrar que esta transición, ¿no?, desde el momento que estamos ahora hacia a donde vamos a ir, sea lo más pacífica posible. Y en eso estamos. Yo creo que en eso estamos. En Cataluña tenemos 180 gestores, entre unos y otros. Se gestionan, tenemos los números por aquí, casi 76.000 unidades, 90 y pico mil toneladas, ¿no? Es un sector importante, es el motor es uno de los motores, quizás el motor más importante de la economía en Cataluña, con muchos puestos de trabajo, y es un sector que hemos de cuidar en toda la vida de estos vehículos. Conocéis perfectamente el sector. AETRAC en Cataluña ha hecho una transformación, ha ayudado durante estos últimos años a hacer una transformación de los CATs, y conocéis perfectamente la divergencia de criterios que tenemos con los productores sobre el sistema de responsabilidad individual. Yo creo que el nuevo reglamento nos clarifica a todos hacia dónde hemos de ir. Y lo que hemos de hacer es trabajar para que la trazabilidad, seguramente esto querrá decir costes, esto seguramente, además estamos hablando de una transformación del coche que conocemos ahora hacia el coche eléctrico. Esto va a significar cambios, antes lo comentábamos en la entrada, con los talleres. Esto va a significar cambio también en cómo se recuperan los materiales. Antes de la separación hemos de intentar hacer una separación, como decía a Margarita, como antes separemos los materiales, más fácil será su recuperación y su transformación en nuevos materiales. Evidentemente que hay sistemas mecánicos que se pueden separar, esto pasa con cualquier flujo, pero en cualquier flujo, como antes se haga la separación, más barato acaba siendo. Lo fácil de ponerlo aquí, venimos de una historia, ya sabemos lo que no se hace, se ha de descontaminar, evidentemente. Lo fácil sería poner el coche en una trituradora y luego separarlo con ópticos y con otras cosas. Esto ya sabemos qué hacerlo, pero en una parte, evidentemente, hemos de acabar aquí, pero previamente hemos de hacer una faena de separar lo máximo posible, porque los materiales serán mejores y vamos a recuperar más. Y esto quiere decir un cambio para todos, para el sector y para nosotros. En todo caso, ya luego vamos a hablar más de cómo podemos hacerlo. Gracias, Albert. Bueno, por supuesto, si tenéis algo que apuntar, levantáis la mano y os doy paso, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar con Jorge Sánchez de SEAT. Buenos días, Jorge. El nuevo reglamento introduce importantes requisitos para los fabricantes, que son los que van a llevar un poco el peso también, ¿no?, de este nuevo reglamento. Han de incorporar materiales reciclados, asimismo tendrán que dar respuesta a nuevos requisitos en materia de responsabilidad ampliada del productor. ¿Cuál es vuestra visión al respecto y dónde creéis que están las principales barreras para vosotros para avanzar en el cumplimiento? Bien, buenos días a todos y todas. Gracias, Alberto, me sumo al agradecimiento a Alberto, a Retema, a Marta y a todo su equipo por la invitación. La verdad que es un placer para nosotros, como sea, de estar aquí en este grupo de trabajo, rodeado de mis colegas.
Alberto, te voy a intentar contestar, digamos, por las tres visiones, ¿vale? Primero, la visión que tiene SEAT y Cupra, pues la sostenibilidad está dentro de los pilares estratégicos de la compañía, ¿vale? Para nosotros juega un papel clave dentro de lo que es la economía circular. No solamente para la compañía, sino que nosotros ya estamos llevando a cabo diferentes proyectos y además, como ejemplo, hace poco en el Salón Internacional del Automóvil, que se celebró en Múnich hace unos días, ya hemos presentado nuevos modelos en los cuales ya incorporan piezas basadas en material reciclado, como son las llantas de aleación, que incorporan hasta un 20% de material reciclado, los asientos bucket, que también son con tejido 3D, o incluso pinturas que tienen base biológica. Para nosotros, ya digo, es un papel fundamental. A nivel de preparación, durante los últimos años nos hemos ido preparando, hemos ido mejorando toda la información que la normativa lo requiere. Es decir, ya hemos llegado a un punto también de una información tan individualizada de tratamiento de vehículos que podemos dar datos de los vehículos que son tratados de nuestra marca por comunidad autónoma e incluso información individualizada también en la fase de fragmentación, que yo creo que es un gran avance. Otro gran avance para nosotros, que ha supuesto un punto importante, son las conversaciones, ¿vale? Lo ha comentado Margarita, lo ha comentado Albert también, las conversaciones con las comunidades autónomas, en particular con Albert y su equipo, y con las administraciones. Creemos que es bastante importante este tipo de conversaciones para abordar los puntos de mejora en los requisitos de la normativa. Y a nivel de barreras, y aquí sí permitidme que me extienda un poquito más, la principal barrera que nos encontramos nosotros es que tenemos encima de la mesa una normativa altamente compleja, que está dando diferentes puntos de vista y diferentes interpretaciones, ¿vale? Para nosotros es realmente dificultoso y desde aquí sí que queremos lanzar un llamamiento a la colaboración y a la flexibilidad, ¿vale?, de todas las administraciones y todos los actores en este sentido. Otra barrera para nosotros también es que la actual normativa, lo ha comentado Ana, que está en fase de proceso, está en fase de elaboración todavía, y por ello creemos que tenemos que ser precisos, tenemos que actuar de manera quirúrgica en cualquier modificación o cualquier toma de decisión que suponga no avanzar para el cumplimiento de la nueva normativa, ¿vale? Por ejemplo, digamos, si tenemos que continuar bajo un sistema individual de responsabilidad ampliada del productor, o tenemos que adherirnos a un sistema colectivo del cual a día de hoy no tenemos información, desconocemos cuál sería el impacto que supondría adherirse a un sistema colectivo para nuestra compañía. Y no solamente eso, sino que también desconocemos si nos adhiriéramos a un sistema colectivo, daría cumplimiento a todos los requisitos de la normativa, la futura normativa, tanto la actual como la nueva. Y por último, no me quiero alargar más, otra barrera que también nos encontramos como fabricante es en la obtención de la información de la totalidad de los centros autorizados de tratamiento, ¿vale? A día de hoy no existe ningún tipo de obligación legal en el cual suponga que nos puedan facilitar todo este tipo de información, ¿vale?, que es necesario para dar cumplimiento a la normativa, y para nosotros esto es una gran barrera que nos genera grandes dificultades. Gracias, Jorge. Tendremos oportunidad de abundar en todo esto luego en la segunda ronda, seguro. Rafael, buenos días. Desde vuestro punto de vista, ¿creéis que el modelo actual de gestión de vehículos en España es acorde a las nuevas exigencias de la normativa que viene? Conforme a las circunstancias actuales, sin duda, rotundamente. Puedo afirmar sin ningún tipo de dudas que el sector del tratamiento de vehículos en España es muy potente y muy eficiente. Voy a dar algunos datos. En España tenemos exactamente 1.433 centros autorizados de tratamiento y el pasado año, el 2024, se dieron de baja menos de 700.000, concretamente 693.909 vehículos. El año 2019, siendo menos centros, se trataron más de 1 millón de vehículos. Con la DANA aparecieron en el mercado 130.000, según las estimaciones que dice Tráfico, y fueron absorbidas perfectamente por el sistema. ¿De acuerdo? Yo aprovecho que tenemos aquí a la Subdirección General del Ministerio para decirle que gran parte, o la mayoría, del éxito de esto lo habéis tenido vosotros,
¿Por qué? Porque tenemos un instrumento legal que es el Real Decreto 265/2021, muy reciente, y que cuando Ana Gil nos estaba comentando qué es lo que querían poner en Europa, yo decía, pero si esto lo tenemos en España y mucho mejor en muchos aspectos. Si tienen que ser sistemas individuales o tienen que ser sistemas colectivos, no nos corresponde a los CAT decidirlo. Tanto ese Real Decreto, que es nuestra normativa interna, como las propuestas que ha hecho el Parlamento o la Comisión, contempla la posibilidad de que los fabricantes elijan. Si tendrán que ser los fabricantes, junto con la Administración, los que tendrán que decidir en qué condiciones y con qué requisitos se tiene que producir. Los CAT trabajaremos de una manera igual que hasta ahora. Dos cosas. Se nos decía por Jorge, oye, no tenemos suficientemente información para los flujos de vehículos. Aquí estamos y estamos dispuestos a facilitar esa información para que la trazabilidad de los residuos sea absolutamente incuestionable. Creo que ese contrato del que habla y que tanto se nos pone los pelos de punta a los CAT que establece el reglamento, es eso, esa es la obligación fundamental, tener que facilitar la información a los fabricantes para que pueda cumplir. ¿Cuál es el sistema de éxito en España? ¿Por qué? Pues porque tenemos valores positivos. Los valores positivos en España, no sé, conozco y llevo siendo director general de AEDRA desde hace 31 años. No conozco ningún caso en el cual ningún CAT haya rechazado un vehículo que haya llegado a sus instalaciones porque no es rentable. En España se tratan la totalidad de los vehículos. El futuro reglamento se hablará. Ahora van a exigir que los vehículos... En España todos se tratan. Se decía el nuevo reglamento, no, es que se va a controlar a ver si los vehículos que se exportan son realmente vehículos fuera de uso o son verdaderamente vehículos de ocasión. En España eso no ocurre en absoluto. España fue el primer país en el cual de la Unión Europea empezaron los CAT a dar de baja a los vehículos. Es importante que se establezcan nuevos retos medioambientales, que mejore el medio ambiente. Eso es bueno para todos, especialmente para los CAT, porque son gestores del medio ambiente. Sí. Y eso da contenido a su trabajo. Ahora, establecer una serie de obligaciones a las cuales me referiré en mi segunda intervención, que no mejoran los objetivos medioambientales, pero sí encarecen el tratamiento, es ponernos palos en las ruedas. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si tenemos valores positivos, es un incentivo para el último propietario entregarlo en un CAT y evitar que se produzcan como se producían hace tiempo esos abandonos en las vías públicas. Se consigue que dentro de las instalaciones de los CAT se traten todos los vehículos y no haya vertidos, no haya problemas, no haya nada. Se consigue que todas las piezas que se recuperen se sepa que tienen una garantía, que han sido extraídas por un profesional y que si la pieza no funciona o tiene algún defecto, hay alguien que responde y no se haga de manera descontrolada por cualquiera. En fin, eso influye también en la seguridad vial. Es decir, en definitiva, no matemos la gallina de los huevos de oro. Si irrumpe el vehículo eléctrico y ese vehículo eléctrico en el futuro supone otra nueva concepción de todo esto y la aparición de esos valores negativos, pues ya lo veremos. Hay otras vías de tratarlo, pero hasta ahora nuestra posición es España lo ha hecho muy bien. La nueva normativa europea no nos preocupa, salvo algunos casos puntuales a los que me referiré posteriormente. Y estamos aquí para colaborar, como siempre, con la Administración, con los fabricantes, con los fragmentadores y con todo el mundo. Muchas gracias. Rafael, de eso se trata, ¿no? Para eso estamos aquí, para colaborar, para aportar puntos de vista. No sé si queréis apuntar algo, Margarita, que estás tomando muchas notas. Vale, entonces de momento no, vale. Todavía. Mario, desde CETRA y desde el punto de vista del sector de la reparación, ¿cómo consideráis que afectará la nueva normativa a las operaciones de reparación de vehículos, que es vuestro ámbito? Bueno, buenos días y gracias por invitarnos a esta mesa redonda. A vosotros. Muy interesante y creo que es parte fundamental para tirar hacia adelante en todo esto. Bueno, lo que es en sí lo que es la nueva normativa, los talleres en el tema de sostenibilidad y economía circular, me parece que ya hace muchos años que estamos trabajando sobre este tema y no hay ninguna duda, y si no Albert puede dar fe del tema. Pero sí que hay un punto un poquito dentro del nuevo reglamento
que es el tema de la reparabilidad de un vehículo y quién decide si ese vehículo es reparable o no. Entonces, y que el propietario hasta dónde tendrá opción de decir si lo quiere, se puede reparar o no. Entonces ahí ese punto pues, es un poco a trabajar, ¿no? Luego, pues, por descontado, creo que si una cosa es reparable o no es reparable, será el taller o los talleres los que, como profesionales, los que tendrán que o podrán decir si es reparable o no. Y en ese punto pues, es una cosa que creo que queda ahí un poquito al aire, o que se tendría que concretar un poco más en el tema este. Por el resto, o sea, todo lo que es el resto y sostenibilidad y reparabilidad, una vez reparado, ya estamos, el taller está totalmente de acuerdo en todo lo que es el recambio verde o remanufacturado, ¿no? De hecho, ya es una cosa habitual y que ya se está trabajando, sobre todo hace muchos años, en vehículo industrial. Y lo que es en turismos, pues también ya se está implantando, sobre todo por parte de las marcas, colaboración evidente con los CATs. Tampoco tenemos que olvidar que tenemos un parque muy envejecido, que está cerca de los 14 años. Entonces, ¿qué supone esto? El poder adquisitivo, evidentemente el poder adquisitivo ha bajado o está bajando, y lo que hace es tener que rebajar costes trabajando con material pues, reutilizado, bueno, pues con la colaboración con los CAS, ¿no? Para no se disparen las reparaciones y sean reparables. Es una colaboración, creo, importante por parte de los talleres, y que evidentemente estamos totalmente a favor de todo esto. Nosotros el taller está en el tema de digitalización, electrificación, estamos en un cambio muy importante, y este pues, bueno, es un cambio más o un punto más mirando hacia el futuro. No hay marcha atrás, es una cosa muy clara por parte de los talleres, y todo lo que es reciclaje y referente a todo el tema este, pues evidentemente no hay otra, se tiene que tirar para aquí. ¿No? Muchas gracias, Mario. Tu turno, Alicia García Franco, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Desde el punto de vista de los recicladores que representas, ¿dónde veis las mayores dificultades, las mayores barreras, y qué oportunidades creéis que ofrece el cumplimiento de la normativa futura? Gracias. En primer lugar, también agradezco tanto al Ministerio como a vosotros, a Retema, el poder participar en esta mesa. También me gustaría... Como sabéis, la Federación Española de la Recuperación y Reciclaje representa a muchos flujos de residuos. Somos una asociación multilateral y entonces podemos ver qué ocurre en otros flujos, como pueden ser envases, equipos eléctricos electrónicos, textiles, neumáticos, etcétera, ¿no? Y también nos da ese puesto privilegiado de poder analizar qué cosas pues, funcionan en unos, no funcionan en otros, etcétera. También somos muy activos a nivel europeo y compartimos las problemáticas con nuestros colegas europeos. Y, bueno, pues muchas veces sí que es necesario defender esa posición de España. Yo creo que España es un ejemplo a nivel europeo en el reciclaje de vehículos fuera de uso. Los vehículos fuera de uso es el residuo que mejor se recicla, es el residuo que tiene más altos porcentajes y objetivos de preparación para reutilización, reciclaje, todo, desde hace muchísimos años, el que los tiene más altos y el que más ha cumplido. Y eso desde Europa nos ponen como ejemplo. Y hay veces que en España no somos capaces de ver que somos ejemplo a nivel europeo. O sea, también hay veces que hay que ir con la cabeza bien alta a Europa y decir, somos buenos. ¿Y qué ocurre? Dice, no, pero es que vemos en estadísticas que no se cumple. Es que también hay veces que hay que ver cómo se dan los datos, cómo otros países dan los datos. Entonces, en España también damos los datos de una manera súper rigurosa. Y quiero empezar diciendo eso porque, como todo, es mejorable, ¿no? Pero sí que es cierto que desde hace muchos años, y como ha dicho Rafa, gracias al Ministerio y a la DGT, en España solventamos muchos de los actuales problemas que tiene Europa antes de que fuera un problema. Ya indicando los grandes retos que tiene este nuevo reglamento, nosotros vemos una serie de dificultades, como es, por ejemplo, el contenido de plástico reciclado. La Comisión, con un estudio del Joint Research Center de la Comisión, estableció que podía alcanzarse un objetivo del 25% de plástico reciclado en los vehículos. Y al final, bueno, pues se está descafeinando, además de establecer plazos de 60 meses,
que nosotros en principio no los vemos más si los plazos son iguales para todos. Pero luego ese reglamento, a los 20 días de entrar en vigor, es decir, a los 20 días de su publicación, los gestores tienen que reciclar un 30% del plástico de los vehículos. Y entonces es difícil a veces casar esos distintos momentos o esos distintos calendarios que se exigen a unos y a otros. Otro de los problemas que tenemos es la neutralidad tecnológica. Pues como decía Albert, dice, mejor antes de meterlo en la trituradora. Nosotros llevamos más de 20 años investigando con distintos tipos de sensores, rayos X, o sea, todo tipo de sensores, todo tipo de tecnologías post-fragmentación. Estamos incorporando inteligencia artificial y nos dicen que vamos a tener que sacar el motor para luego introducirlo de nuevo en el triturador. Es decir, lo que sí que nosotros vemos es que este nuevo reglamento no permite esa neutralidad tecnológica. O sea, lo que consideramos es que se nos debe exigir qué son los objetivos y qué se deben alcanzar y no cómo la industria debe alcanzarlo. Porque llevamos muchísimos años investigando y esto va a impedir esas investigaciones. Si se retira para luego introducirse de nuevo en el triturador, no tiene mucho sentido. Otro de los problemas que vemos también en el sentido de intentar introducir esa falta de neutralidad tecnológica es el contenido a veces de cobre en el acero para su reciclaje en los vehículos. Efectivamente, para determinados materiales planos se necesita un contenido en cobre determinado. Para materiales de construcción, otro contenido en cobre determinado. Pero se exige que se introduzca una nueva tecnología en tecnologías post-fragmentación para todos, lo necesiten o no. Y de nuevo estamos con que falta una neutralidad tecnológica en legislaciones que van a durar muchísimos años e impiden ese crecimiento tecnológico. Y finalmente uno de los grandes retos que vamos a tener es el que hay que conseguir esas cláusulas espejo. Cláusulas espejo llamamos a que se impide la salida de material, se exige a los fabricantes un contenido reciclado, pero luego no hay un control a la importación de esos materiales. Entonces, es difícil conocer o ver si todo lo que sale se vigila mucho, pero lo que entra no se vigila, es difícil. O sea, hay que controlar también las entradas de material reciclado, que se haya reciclado en las mismas condiciones que se exige a Europa. Cuando hablamos del reglamento de traslados, incluyendo los vehículos, no se pueden enviar residuos a otro país si ese país de destino no cumple las mismas exigencias ambientales que exige Europa. Nos parece perfecto y estamos a favor de que se hagan las auditorías en destino, etcétera. Pero queremos que haya una cláusula espejo, que lo que entra en nuestra Europa, que ese reciclado que entra en Europa, también se analice si se ha reciclado con las mismas exigencias ambientales que nos exigen al sector reciclador. Y eso es así, grandes rasgos. Muchas gracias, Alicia. Han quedado muy claras esas barreras, esas oportunidades. Vamos ahora a centrarnos, ¿no?, en el presente y vamos a volver a ti, Margarita. Desde la aprobación del Real Decreto actual hasta la fecha, ¿cómo está siendo la implantación de las medidas y qué acciones se van a llevar a cabo hasta la entrada en vigor del reglamento europeo? Bueno, a ver, a mí me gustaría lo primero aclarar dos cosas. Uno, realmente el cambio en la regulación de los vehículos al final de su vida útil tiene lugar en 2017. Me explico. En 2011 se aprobó una ley, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley 22, que lo que hace es establecer un marco armonizado de lo que es la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor. En base a ese marco, los productores que estén obligados a participar en la gestión de los residuos tienen que optar o bien por un sistema individual o bien por un sistema colectivo. Eso se aplica en el caso de los vehículos al final de su vida útil con el Real Decreto 20/2017. Realmente el Real Decreto que tenemos vigente en el 265 del año 2021 no hay un cambio en relación con esa aplicación de la responsabilidad ampliada del productor. Esa revisión que se produjo en 2021 tiene fundamentalmente o tiene su origen como consecuencia de la necesidad de transponer una directiva del 2018 y la necesidad, yo creo que también de clarificar determinados aspectos en lo que respecta
a controles de determinados vehículos y también en la mejora o en la clarificación de que a efectos de gestión al final de la vida útil también aplica los mismos requisitos para otros vehículos no automóviles, ¿vale? En lo que respecta a bueno, pues la gestión en centros autorizados de tratamiento y que estos centros autorizados que van a gestionar pues, vehículos no automóviles cumplan determinados requisitos similares a los de los automóviles. Ese fue el cambio en principio del Real Decreto 2021. Ahora bien, como consecuencia, por tanto, de la aplicación de lo que es el nuevo marco de responsabilidad ampliada del productor, hay un cambio en cómo se aplican los productores, que es yo creo que al final donde está el principal escollo en lo que es la regulación o lo que es este flujo de residuos en nuestro país. Los productores deciden aplicarlo a través de un sistema individual. Presentan sus comunicaciones como establece la normativa y como consecuencia de eso, bueno, pues en esas comunicaciones tienen que expresar su modelo de gestión y como consecuencia de eso, bueno, pues las administraciones públicas entienden que con ese modelo, por un lado, con ese modelo de gestión, esos sistemas individuales probablemente no cumplan con las obligaciones que tienen establecido. Eso por un lado, ¿vale? Es decir, las comunicaciones muchas veces no han respondido a lo que se pretende de lo que es un sistema individual en modelo de gestión de residuos. Por otro lado, claro, veníamos funcionando de una normativa que no era ni se había constituido un sistema integrado de gestión, pero funcionaba de forma similar a un sistema integrado de gestión en base al Real Decreto del 2002. Al evolucionar a este sistema individual, pues lo que ha ocurrido es que las memorias que tienen que presentar o que tenían que presentar los sistemas individuales, pues no eran tan detalladas con respecto al modelo de gestión que habían presentado en su comunicación, con lo cual las comunidades autónomas, bueno, pues no han estado de acuerdo en cómo se iban presentando esas memorias de gestión porque no cumplían, bueno, pues los requisitos un poco exigibles a esos sistemas individuales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que desde 2017, bueno, la puesta en funcionamiento de esta modalidad de responsabilidad ampliada del productor, pues las comunidades autónomas, sobre todo como autoridades competentes, pues han venido reclamando a los sistemas individuales, véase productores de producto o fabricantes, el cumplimiento y la mejora, por un lado, de las comunicaciones y por otro lado de las memorias anuales. Es verdad que en algunos casos hay determinado la situación más o menos actual, pues en algunos productores algunas comunicaciones han quedado sin efecto y hay algunos productores pues que están ahí un poco en un limbo. Otras comunicaciones están recurridas y otras están pendientes de actuación. Lo cierto es que con carácter general probablemente las comunicaciones presentadas no cumplan los estándares que quiere la administración que tienen que cumplir esas comunicaciones. Y por otro lado sí que se ha visto en distintas reuniones que hemos ido manteniendo desde, pues sobre todo desde 2020 con el sector, en una mejora en la presentación de las informaciones de las memorias, como ha venido diciendo SEAT, bueno, pues sí que se ha ido traduciendo en todos estos años en una presentación más detallada, más desagregada por comunidad autónoma, con lo cual, bueno, pues se ha ido avanzando. ¿Qué es lo que nos hemos planteado el conjunto de las administraciones autonómicas y ministerio? Bueno, pues establecer una hoja de ruta en la que nos hemos sentado con el sector para trasladarle todas estas preocupaciones y en la que queremos ir trabajando, porque lo que queremos, bueno, pues es en base a la decisión que ellos tomen, porque ahora mismo la decisión de constituir un sistema individual o un colectivo está en los propios productores, es que en base a esa decisión que tomen, pues que cumplan o sea, que tengan claro cuáles son los requisitos que tienen que cumplir. Entonces estamos trabajando
en esa hoja de ruta, comunidades autónomas con los sectores, bueno, pues para tratar de ir perfilando y mejorando, pues por un lado, cuál es el contenido de esas comunicaciones de forma más detallada. Después también queremos trabajar en cuál tiene que ser el contenido de esas memorias desagregadas en base a esa modalidad de la comunicación para cumplir o para, bueno, pues para que den reflejo de ese sistema individual. También, en este caso, bueno, ahí estamos trabajando en ese contenido de las memorias que en breve ya finalizaremos con las administraciones autonómicas, y también en su día, en 2022 más o menos, pues trabajamos internamente todas las administraciones en consensuar cuál tiene que ser la memoria o cómo tiene que presentarse la memoria de los centros autorizados de tratamiento, con un nivel de detalle que permita bueno, pues, una mayor trazabilidad en cuanto a la información sobre la gestión de los residuos. Es evidente que bueno, desde mi punto de vista, probablemente lo que está más costando es el cambiar, y no solamente en este flujo. Yo creo que el concepto de los sistemas individuales en los flujos en los que también se ha optado, cuesta comprender bien lo que por parte de los productores, lo que es un sistema individual o lo que debe ser un sistema individual. Y por tanto, yo creo que nuestra labor principal es tratar de clarificar qué es un sistema individual, para que cuando el productor decida optar por él tenga claro qué tiene que presentar, qué tiene que comunicar y demás, y en esas estamos. Para eso, bueno, pues bueno, necesitamos, por supuesto, la colaboración de los fabricantes, o sea, más que la colaboración, la implicación de los fabricantes en lo que es en el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor, para que comprendan bueno, pues, cómo tienen que aplicarla. Sí que me gustaría comentar, bueno, pues en relación que lo que ha comentado desde AEDRA, es verdad que bueno, la gestión de los vehículos en nuestro país pues, ha sido bastante buena, pero es verdad que el nuevo reglamento nos enfrenta a nuevos retos que tenemos que abordar. Hasta ahora, según el sector, el valor, el CAT, o sea, los vehículos han tenido un valor positivo. Es cierto que en algunos casos las comunidades autónomas han reclamado informes de demostración de ese valor positivo y, bueno, yo creo que no se han conseguido. Yo creo que es importante ahora, sobre todo, que de cara a las nuevas obligaciones de separación de materiales, de separación de componentes, que se haga un estudio riguroso económico de cuánto cuesta cumplir con esa normativa en los centros autorizados, para ver si efectivamente el valor del vehículo va a poder afrontar todos esos costes, porque evidentemente separar componentes reparables, reutilizables, todas las sustancias peligrosas, los vidrios, los neumáticos, etcétera, pues tiene un coste. Entonces, lo que hay que valorar es cuánto cuesta eso y si realmente el valor de la venta de esos materiales puede soportar dicho coste. Entonces, yo creo que es el momento de que se pongan cifras sobre la mesa de cuánto cuesta cumplir con eso y presentarlos a las administraciones, para efectivamente valorar si es necesario llegar a tener aportación por parte de los productores, porque tienen que abordar la gestión. Sí que es verdad, en relación a lo que comentaba Alicia, y aquí estoy en cierta manera de acuerdo con ella, en que tenemos también que exigir a los materiales que se importan condiciones similares, esas cláusulas espejo. Yo ahí sí que estoy
de acuerdo, porque no podemos exigir a toda nuestra industria europea unas condiciones que luego no tengan un nivel de juego similar, ¿no?, con otros. Y ahí, desde luego, que podéis contar con todos nosotros. Lo que pasa es que respecto a la recuperación de materiales, pues volvemos a lo mismo. Ya lo comentó también Albert antes, y como con carácter general en todos los flujos, pues hay que tratar de separar componentes antes de hacer la trituración, ¿no?, porque luego, bueno, pues si no, lo tendremos que separar con posterioridad. Y bueno, pues eso es un poco lo que creo que el Real Decreto o la normativa futura, una vez se apruebe el reglamento, creo que es lo que vamos a tener que tratar de dar respuesta para que, en definitiva, yo creo que por un lado, tanto las administraciones públicas, que son las garantes de vigilar que se cumple con las obligaciones y con la normativa, como el propio sector, bueno, pues estemos en un marco cómodo y en los que no estemos, bueno, pues que estemos trabajando coordinadamente y adecuadamente para que, bueno, todos estos problemas puedan resolverse de la forma más satisfactoria posible para todos. Correcto, gracias Margarita. Sin duda es importante la coordinación y trabajar todos en la misma línea. Gracias por explicarnos esas líneas de acción hasta la entrada en vigor del nuevo reglamento. Albert, ¿qué acciones en materia de inspección y control se están llevando a cabo y cuáles se van a implantar de aquí a un futuro cercano? Depende de cómo se plantea esta pregunta, parece que el tema de la inspección, ¿no?, que somos... la inspección tiene un objetivo, creo, que es ayudar a aquellas empresas que lo hacen bien. Que lo que no vale es que haya gente que no lo haga bien, porque esto dificulta la competencia. Y nosotros nos tomamos la inspección desde este punto de vista. La inspección, sabéis perfectamente, lo hacemos o de oficio o cuando hay denuncias, ¿no? En Cataluña el año pasado hicimos unas 1.400 inspecciones, no de este sector, sino en todos. Tenemos ECAs, hacemos inspecciones nosotros. Es complicado cuando vas a hacer una inspección al que le toca esta inspección, ¿no?, porque piensa que solo estamos inspeccionando a aquellos que lo están haciendo bien, ¿no?, y que nos dejamos a aquellos que... Y este no es el objetivo. El objetivo es que todos lo hagan bien y que nadie se escape de no hacerlo bien. Este es el objetivo de una inspección, ni recaudatorio, ni nada de esto. Más que nada porque creo que nos cuesta dinero la inspección. Y la inspección, yo creo que en nuestro caso, no lo acabamos solo a nivel interno, sino con los traslados. Normalmente hacemos inspecciones en los puertos, en la frontera, junto con Mossos, con el Seprona, tenemos una colaboración estrecha, porque lo que no puede ser es esto, ¿no? Estamos todos de acuerdo, como decía Margarita, no vale ponernos estupendos con los nuestros, ¿no?, y que luego vengan productos de fuera que no cumplen estos estándares y que son más baratos, y que luego generamos aquí una competencia desleal. ¿Qué pasa? Que aquí, perdóname que vuelva, el tema de inspección no es que me gustaría, evidentemente, somos administración y vamos a inspeccionar y vamos a hacer que las cosas se cumplan, pero pensamos que la manera que la cosa funcione no es tanto por la inspección, sino es por la incentivación de que las empresas vayamos todos cumpliendo con las normativas que están establecidas. En Cataluña, desde hace tiempo, tenemos, aparte de grupos de trabajo, los conocéis perfectamente, con los clústeres y otras iniciativas de colaboración, tenemos líneas de ayudas. A veces hay la parte esta del canon, ¿no?, que ahora es el impuesto, que hace muchos años que lo tenemos implantado en Cataluña, por cierto, con unos márgenes un poco diferentes al resto del Estado, pero esto tiene unas ventajas, y las ventajas son que tenemos unas líneas de ayudas, en este caso, mira, para lo que hace a referencia a empresas o al sector empresarial, sea
por gestores, sea por nuevos procesos para que se adapten. El año pasado pusimos encima de la mesa 12 millones de euros. Esto es importante. Seguramente hay empresas o multinacionales que 250.000 euros pues no les saca de ningún apuro, pero hay mucha empresa mediana, que en Cataluña tenemos mucha empresa pequeña y mediana, que es un buen ayudo para ayudar al cambio. Estas convocatorias salen de una mesa que tenemos conjuntamente con el sector industrial, que es las que decidimos qué recursos se dan, y hay convocatorias abiertas también en este momento. Digo esto porque yo creo que es importante que ayudar, ya lo he dicho antes, nos hemos de coordinar, hemos de colaborar, pero también hemos de ayudar. No solo hemos de decir lo que se tiene que hacer. Y entre estos temas de ayuda, creo que nos hemos de poner un poco más en las métricas y hemos de estar de acuerdo todos en cómo contamos qué se hace y qué no se hace. Que se hace bien, no pongo ninguna duda, no es. Pero sí que nos hemos de poner de acuerdo en las métricas y cómo lo contamos. Porque tal como dice la compañera, ¿no? Quizás en otros países lo cuentan diferente, luego las estadísticas salen a lo que salen. Pero entre nosotros también nos hemos de poner de acuerdo, porque quizás a veces, tal como lo vemos nosotros, no es como lo veis. Y los números a veces son un poco diferentes. Y, a ver, es un proceso, tal como comentaba Margarita. En otros flujos también estamos en un proceso de constitución de scraps. Comentabas, ¿qué hemos de hacer? Oye, pues os habéis de poner de acuerdo. No vendremos nosotros desde la administración y os diremos, esto quizás en la anterior ley, ¿no? Pues había, en el caso de envases y vidrio, ¿no? Había unos monopolios y ya estaba hecho, ¿no? Ahora son las empresas. Podéis hacer 1 o 15 scraps. O un sistema individual, ¿eh? No estoy diciendo que vayas a hacer scraps, pero en todo caso es un tema que compete a las empresas y entiendo que es complicado. En otros flujos quizás está siendo complicado, todo que es más simple, porque los productos quizás no son como el automóvil, que son un conjunto de productos dentro de un mismo producto, y que hay mucha I+D, y que hay, supongo, todo el tema ¿no? Las patentes y ese tipo de cosas, eso debe ser complejo, pero hemos de ir por aquí, no se acaba. Y el problema no es de los CATs. Los CATs se adaptarán a la realidad que da, y los fragmentadores y los talleres se van a adaptar a lo que se acabe produciendo. Aquí yo creo que los que habéis de tirar un poco del motor, aquí te tiro sois los productores, porque sois un sector importantísimo. Cuando hablamos de qué tanto por ciento de plásticos para reciclajes se ponen en los nuevos coches, nosotros de entrada el 30%, luego fue bajando, ¿no? Íbamos bajando. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que sois un motor para la economía. Si se identifica que hay clientes, va a haber recicladores que inviertan para que tengáis productos. Si lo vamos todo, pues con mucho más petróleo, ¿no? Vamos sacando petróleo, no va a haber incentivos para que haya inversores que inviertan en la transformación y en nuevos plásticos. Y sois el principal sector quizás de la economía. En Cataluña sois uno de los primeros. Si vosotros tiráis con los plásticos o con otras cosas, los otros seguirán. ¿Cómo vamos a forzar a otros sectores mucho más minoritarios que hagan cosas? Lo dicen, no sé, pero si los grandes no lo hacen. Creo que sois ejemplo, y lo hacéis, y estáis investigando, y tenéis recursos. Oye, pues vamos a ponernos y os ayudamos. Gracias, Albert. Jorge, es tu turno. ¿Cómo los fabricantes estáis trabajando en dar cumplimiento a todas estas medidas y líneas de acción que han estado explicando Margarita y Albert? Sí, lo he comentado antes, de manera en SEAT y Cupra, y gracias Margarita por resaltar, llevamos trabajando durante los últimos años y tenemos un dato interesante del tratamiento individualizado de nuestros vehículos, y yo creo que es
lo hemos comentado varias veces y la palabra clave durante el día de hoy es la colaboración. Y comparto contigo, Albert, pero sí que somos un motor, pero necesitamos la colaboración de todos los actores. Es decir, es fundamental y nosotros al final lo que solicitamos es la creación de un grupo de trabajo que comprendido con todos los colegas y con todos los actores implicados para poder, primero, analizar los requisitos de la normativa y después seguir desarrollando todas las mejoras para dar el cumplimiento de las mismas. En nuestra compañía, lo hemos hablado muchas veces internamente, no vemos otra manera de avanzar en este sentido que no es sentándonos todos en la misma mesa, poner encima de la mesa todos los requisitos, cómo abordarlas, porque al final yo creo que estamos aquí y todo el mundo tenemos, y todos los colegas tenemos el mismo objetivo, que es asegurar una correcta gestión del vehículo al final de su vida útil. Y yo creo que principalmente la creación de esa mesa de trabajo para nosotros es fundamental para seguir desarrollando las mejoras y encima, como comentaba Albert, que podamos todos ir de la mano, no solamente los productores encabezando la partida. Adicionalmente, o sea, es como dos vertientes, adicionalmente a nivel de productor, a nivel de fabricante, pues sí que estamos haciendo eso. SEAT y Cupra están en continuo análisis y desarrollo en creación de proyectos que tienen un impacto realmente relevante a nivel de la materia que estamos tratando hoy de vehículos al final de su vida útil. O sea que estamos trabajando en estas dos líneas, tanto en la fase de producción como en la fase también de cumplimentación de la normativa. Vamos, básicamente acompañamiento, ¿no? Y colaboración entre todos los actores de la cadena. Gracias, Jorge. Rafael, en base a lo anterior expuesto, ¿cómo se estáis preparando los centros autorizados para dar cumplimiento y qué acciones están siendo estudiadas? Vamos a ver, yo querría primero manifestarme sobre lo que ha dicho Margarita y también sobre lo que ha dicho SEAT a este respecto. Vamos a ver, en primer lugar, hoy durante el café, y estoy seguro que lo corroborarán la directora y Ana Gil, precisamente lo que le estaba diciendo, y no le conocía a este señor hasta ahora, le estaba diciendo, yo lo que echo de menos es algo que hicimos en el año 95, cuando se estaba tramitando la Directiva 53/2000, y es que el Ministerio, entonces de Medio Ambiente, hoy de Transición Ecológica, lideró una mesa de la que formaba parte el Ministerio de Industria, la DGT, por supuesto el Ministerio de Medio Ambiente, las principales patronales de los fabricantes, de los fragmentadores. AEDRA se constituyó para eso en ese momento, vinieron las comunidades autónomas y durante, creo que fue 4 años, estuvimos viendo cómo se podían transformar aquello que entonces eran los cementerios de coches, a legales, ya no voy a decir ilegales, a legales en los CAT que hay hoy en día. Esto sí que creo que sería algo muy útil. No esperar a que salga la normativa, sino incluso irnos adelantando a ver qué es lo que podemos hacer. Por parte de AEDRA, pues desde que se constituyó lo que hemos hecho ha sido colaborar, colaborar y colaborar, y precisamente en eso creo que ha consistido el éxito del sistema. Bien, sobre si son valores negativos, hay valores negativos o hay valores positivos o negativos encubiertos, ¿no? ¿Realmente los CAT cumplen con todas sus obligaciones? Y si cumplieran con todas sus obligaciones, ¿seguiría habiendo valores positivos? Bueno, vamos a ver. Esto es una contradicción, me vais a perdonar, porque quien fiscaliza la actuación de los CAT, quien les dice en cada comunidad autónoma, quien aplica la normativa y dice recoge esto, quita esto y pone aquello, son las comunidades autónomas. No en todas se pide lo mismo. En unas son más exigentes, y te señalo y no digo cuál, pero unas son más exigentes, otras más y otras menos. Pero sois vosotros los que tenéis que decir en definitiva qué es lo que hay. Y hasta ahora los procesos de sancionadores no son tantos, no son precisamente el sector que tiene más expedientes sancionadores, ni mucho menos. Y el mercado lo que nos dice, la experiencia pública y notoria, es que cualquier persona, y todos creo que, o casi todos de los presentes, tendremos un coche y alguna vez lo habremos llevado a un CAT, y creo que nunca jamás nos habrán pedido dinero por ello. No tengo constancia de ello. O un CAT te haya dicho, yo no me quedo con el coche porque eso es, siguiendo la terminología, un zambombo y yo no lo quiero. Eso no ha ocurrido. Incluso los vehículos que vienen canibalizados.
Es decir, que se traen ya cuando le han extraído piezas previamente. Entonces, vamos a ver, hay valores positivos hasta ahora y no tenemos duda de ello. Sí es verdad que en alguna reunión con algunas comunidades autónomas, con la Agencia de Residuos, que siempre hemos mantenido, bueno, más que exquisita cordialidad, yo creo que incluso relación de amistad y entendimiento. Se nos ha dicho, oye, ¿y por qué no presentáis un estudio que nos deje tranquilos de que verdaderamente hay valores positivos? Pues no se nos ha pedido formalmente, fue algún comentario que hicimos al respecto. Es difícil hacerlo. ¿Y por qué es difícil hacerlo? Por lo que acabo de decir anteriormente. Porque no se pide lo mismo en un sitio que en otro, pero en todos ellos el resultado es el mismo. Se hacen cargo de todos los vehículos y a ninguno le piden dinero. Es más, le pagan en la inmensa mayoría de los casos. Colaboración, colaboración y colaboración. El reglamento europeo con relación a los CAT, pues no me preocupa excesivamente, no nos preocupa excesivamente. Sí hay algunas cosas que nos preocupan porque creemos que son regresivas con relación a lo que tenemos en España. Por ejemplo, la comercialización de piezas por terceros. Esto lo tiene establecido el artículo 7 de nuestro Real Decreto. Solamente deben de comercializar los CAT porque son los que garantizan que se ha extraído y que esa pieza está en funcionamiento. El reglamento europeo es muy difuso en ese tema. Otro tema, los puntos de recogida. A ver, en España nuestro Real Decreto establece los centros de recepción. En la práctica no existe ninguno. ¿Por qué? Porque no hacen falta. Porque si tienes una red de 1.433 CAT, no hace falta. Entendemos que en Suecia o en Noruega, donde la climatología implica que durante 6 meses al año están bloqueados por la nieve, pues tienen que tener centros durante ese tiempo donde llevar los coches. Pero no es el caso del sur de Europa. Y en este caso de España. Eso nos preocupa. ¿Por qué? Porque luego se utilizan esos centros precisamente para, en vez de mandar los vehículos a los CAT, desde el primer momento, que alguien los ponga allí y durante un tiempo los subaste y haga no sé cuántas historias más con ellos. Incluso los venda como vehículos fuera de uso, de vehículos de ocasión o tenga esas cuestiones. Hay fraudes que contaría yo algunos y no voy a utilizar el tiempo en ello. Otra cosa, pedir retirada de piezas, no digo de materiales, digo de piezas, que no tienen salida en el mercado. ¿Alguien puede pensar que un CAT que cree que va a vender una pieza no la extrae? ¿Para qué le vas a obligar a retirar cosas que luego las va a tener que entregar separadamente al fragmentador y que supone un coste adicional? Entendemos, llamamos la atención sobre ello. Otra cosa, también en una de las propuestas de reglamento se habla de que el tiempo máximo después de que está descontaminado el vehículo hasta entregarlo a una fragmentadora son 6 meses. La legislación española establece 2 años. ¿Qué ventaja para el medio ambiente tiene esto? ¿Y qué significa? Pues que se van a recuperar menos piezas, que se van a preparar menos piezas para la recuperación. Y eso va a influir, lógicamente, en los niveles de recuperación. ¿Por qué? Porque es algo que está funcionando, no tiene ningún sentido. Y Rafael, luego, te pido lo que más, que se nos va el tiempo, por favor. Termino. Lo que más nos preocupa, y no he sido yo el que más me ha consumido. No, lo sé, pero el tiempo va corriendo. Me toca a mí. Simplemente el contrato. El contrato que entre los fabricantes, por favor, que sea la administración el que determine su contenido. Si el contenido es medioambiental, si es para darle toda la información que necesitan los fabricantes, si es para esto y para aquello, por supuesto, pero que sean números apertus, que no digan estos firman y aquellos no, porque eso alterará el mercado. Y termino. El contenido, como digo, lo debe determinar, si son sistemas individuales, son sistemas colectivos, lo debe determinar la administración. Y nosotros nos adaptaremos a cualquiera de los dos. Con estamos cómodos, no nos gusta que los sistemas colectivos, preferimos negociar con varios a que estén todos juntos y nos impongan condiciones como ocurre en otros residuos que sí tiene valor negativo. Perdón por haberme excedido. Muchas gracias, Rafael, claro y conciso. Tenías muchas ideas que exponer, entonces es normal. Te perdonamos por ahora. Mario, ¿cuál es la situación del sector de la reparación y cómo puede contribuir en la actualidad para mejorar la gestión de vehículos en las etapas en las que actuáis, obviamente? Bueno, en primer lugar, el taller, si contamos desde que empieza o sale un vehículo de fábrica hasta que termina su vida, es de
durante bastante tiempo el eslabón sobre la sostenibilidad creo que es el taller. Es la única pieza que une que todo lo que repercute en lo que es la economía circular. Por esa parte, pues creo que somos una parte importante. Luego, por otra parte, con todo esto, este nuevo reglamento, lo que va a hacer es pues, unos lazos mucho más grandes en la postventa sobre fabricantes, que ya es, y con los CATs, evidentemente, para las nuevas reparaciones y formas de trabajar. Otra cosa es también, se va a crear un nuevo modelo de negocio, o se están creando ya, o están saliendo nuevos modelos de negocio que hasta ahora no se creían o no estaban, por ejemplo, como pudiera ser la reparación de faros en este momento, ¿vale? Ya hay empresas o talleres que se especializan en reparación de faros. Incluso en reparación ya hay empresas y talleres que se están especializando en reparación de baterías para los coches eléctricos. Entonces, es una oportunidad de negocio para un futuro. Y evidentemente la reparabilidad, como habíamos comentado antes, va a cambiar en los próximos años de cómo entendemos el taller, sobre todo en la parte más que chapa y pintura, la parte mecánica y eléctrica. Es un cambio totalmente. Y por otra parte, como ha dicho Rafael y el resto de compañeros, desde CETRA, pues mano extendida al Ministerio y a todos los actores para cualquier duda y cosa que podamos colaborar para tirar adelante. Al final estamos todos en el mismo barco, creo que todos queremos lo mismo, lo mejor, ser más eficientes ecológicamente dentro de la cadena de valor y, bueno, y poca cosa más. Muchas gracias, Mario. Alicia, para terminar ese turno de preguntas, se ha puesto de relieve, ¿no?, la necesidad de recuperar más materiales. ¿Qué acciones y mejoras se pueden implantar para un mejor y más efectivo reciclaje y recuperación? Voy a intentar ser muy breve porque estamos fuera por favor, de tiempo. gracias. Solo me voy a centrar en 2 puntos fundamentales que creo que ahora estamos trabajando mucho, investigando mucho en I+D, que es la recuperación de la fracción plástica. Estamos trabajando mucho en ello en el sentido de incorporar sensores, inteligencia artificial, diferenciación de polímeros, etcétera. Y en eso estamos investigando mucho y nos queda mucho camino por recorrer. En el reciclaje de los plásticos, y otro de los puntos fundamentales para nosotros es la valorización energética. Hay una serie de componentes que ya no es posible, no existe el residuo cero. Por ejemplo, si hay unos plásticos con alto contenido en bromo, no los podemos volver a poner en circulación. No se puede. Entonces solo tienes 2 opciones, valorización energética o vertido. Preferimos la valorización energética porque además conseguimos crear un combustible alternativo que tiene mayor poder calorífico que un coque. Me hubiera gustado traeros una fracción del combustible alternativo que podemos traer, pero la valorización energética en España no está bien vista y no conseguimos que evolucione. Y los países que más cumplen en Europa son los países que tienen mayor tasa de valorización energética. Y nosotros no vemos un futuro nada alentador respecto a la valorización energética, que creo que hoy en día hay suficiente tecnología para que sea totalmente respetuosa con el medio ambiente. Gracias, Alicia. Para cerrar y antes de compartir algunos minutos con el público, me gustaría que nos dejéis un minuto o menos, si es posible, destacando una idea clave, alguna medida, alguna oportunidad que consideréis en base a todo lo que hemos estado hablando. Si vais pasando la palabra uno a uno. Margarita, empiezas tú. De manera muy breve, por favor. En mi opinión, en general, el sector del vehículo se enfrenta a una transformación profunda en el ámbito de la circularidad del vehículo, entendido hasta el final de la vida útil, en el que tiene que romper las barreras que le hacen estar ciertamente un poco inmovilista en ese aspecto. Pero creo que también que es deber de todos sentarnos, trabajar conjuntamente para detectar cuáles son las barreras más importantes y poder trabajar para que dejen de convertirse en unas barreras y lleguen a ser retos, ¿no? Pero bueno, pues por un lado retos, transformación, y por otro lado colaboración y transparencia. Muchas gracias, Margarita. ¿Has cumplido, Albert? Has abierto un tema que era para otro debate. Sí. A ver, o sea, si estamos todos de acuerdo y todos queremos calmar, como estamos aquí, ¿no? Debe ser un poco complicado. Debe ser un poco complicado. A ver, evidentemente estamos en transformación, hemos de colaborar, esto es clarísimo,
ahora que voy a hacer ya con qué particular y hemos de trabajar, vamos a ponernos. Nosotros estamos, en Cataluña tenemos un proyecto muy importante, una estrategia que se llama Cataluña Lidera, donde el sector de la automoción es uno de los puntos importantes para la descarbonización y tal, ¿no? Y entonces hemos hablado de este tema, tenemos encima la mesa con la Consellería y la Dirección General de Industria, y lo que os anuncio es que próximamente, conjuntamente con la Dirección General de Industria, os vamos a convocar a todos no vamos a esperar que el reglamento esté aprobado, sino que os vamos a convocar a todos, a los productores, a los fabricantes, a los talleres en Cataluña para empezar a vosotros también, digo a todos, pero bueno, solo faltaría que no estuvieseis, ¿vale? Pero, porque hasta ahora hemos hecho lo que hemos hecho, estamos donde estamos, pero el reto es muy importante. Es muy importante y sois el motor de la economía. Eso no podemos. Tenéis que dar ejemplo, o tenemos que dar ejemplo entre todos, y nos hemos de poner a colaborar. Nosotros tenemos herramientas, os podemos ayudar y nos hemos de... Que cuando el reglamento esté... Me gustaría que cuando el reglamento ya se implante, ya tengamos claro esa hoja de ruta que hablaba antes Margarita. Gracias, Albert. Jorge, muy breve, por favor. Sí, bueno, un poquito en línea de lo que comentan, ¿eh? Nosotros en SEAT y Cupra sí que estamos trabajando en proyectos muy concretos basados en la materia de vehículos fuera de uso y al final también para integrar todo el tema de la circularidad y la sostenibilidad, no solamente en nuestros productos, sino también en el proceso de producción y de fabricación. Es un proceso complejo y al final me uno a lo que comentan los compañeros. Necesitamos dos cosas. Una es la colaboración y otra es la flexibilidad, tanto de las administraciones como los demás actores que estamos aquí presentes, para dar cumplimiento a esta normativa y no solamente a esta, sino, como dice Albert, sino ya prepararnos para la próxima. Muchas gracias, Jorge. Rafael. 30 segundos, voy a pagar la culpa. Antes, lo que quiero decir es que AEDRAS somos 636 CAT, que según estos datos tratan el 73,7% de los vehículos. Una patronal muy fuerte dentro de esto. Y lo que demandamos es diálogo, diálogo y diálogo. Sentémonos, veamos cómo hacerlo, que cuando los españoles nos sentamos y llegamos a acuerdos, somos imparables. Si por el contrario nos damos la espalda, eso no sale bien. ¿De acuerdo? Así que ahí está el reto. Gracias, Rafael. De hecho, estamos en ello, ¿no? con esta primera jornada de los diálogos para el avance en la gestión de los residuos. Mario. Bueno, voy a ser muy breve. Simplemente pues, la colaboración y la sostenibilidad es el futuro y nada más. Muchas gracias, Mario. Alicia. Solo decir que le pedimos al Ministerio que nos permita seguir unidos al sector, es decir, el reglamento permite, dentro de la gobernanza de los sistemas de responsabilidad amplia del productor, que estén los representantes de los recicladores, y entonces solo os pedimos que si hay una transposición nos dejéis seguir unidos, porque creo que ha sido uno de los factores de éxito. No decimos que haya un gestor o un reciclador, porque efectivamente hay cuestiones de conflictos de intereses, pero sí las representaciones patronales que defienden el interés general, a la vez que la Administración defiende ese interés general, pues que nos permitáis seguir unidos en esa gobernanza. Muchas gracias, Alicia. Vamos a compartir ahora unos minutos para que el público nos pueda exponer algunas cuestiones. No sé si todos los que nos acompañan tenéis algo que preguntar a los ponentes que nos acompañan. Por favor, ¿podéis dejar el micro a esta persona? Buenos días. Buenos días. Dinos tu nombre, qué organización representas y a quién diriges la pregunta, por favor. Ramón Calderón, manager de Relaciones Institucionales de SEAT, Cupra y Grupo Volkswagen en España, compañero de Jorge. Lo primero, enhorabuena, enhorabuena por este tipo de charlas, porque creo que son necesarias, imprescindibles y a lo que son los fabricantes nos aporta muchísimo, yo creo que a todo el sector. En segundo lugar, SEAT y Cupra son el único fabricante de automóviles en España que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa coches, ¿vale? Otros fabricantes cumplen algunos de esos elementos de la cadena, pero nosotros los 4.
Vamos a incorporar a esos 4 fases, vamos a incorporar también la de recuperación y economía circular, como ha dicho Jorge, como uno de los pilares estratégicos. Conscientes de ese papel tan relevante de la automoción y en concreto de ese papel tan importante que juega SEAT en todo esto, tenéis nuestro más firme compromiso en colaborar y trabajar conjuntamente para hacer que todo el sector transicione a modelos mejores. Esto no son palabras y con esto cerraré. Os emplazo a todos a que consultéis la resolución del PERTE de Economía Circular del pasado viernes y ahí veréis cuál es nuestro nivel de compromiso. Muchas gracias. Gracias. No ha sido pregunta, ha sido más un mensaje que también lo agradecemos. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Hernández, de Cuatrecasas Legal. Hola, Juan Como indica mi procedencia, soy abogado. En tema de residuos, gestión de residuos, tengo que compartir unas palabras que oí al señor Planell en otro evento de la Agencia de Residuos, que es este tema de los residuos es muy complicado y puede que la complicación venga también de la diferencia de regulaciones, que es la materia en la que yo me manejo más. Me ha llamado muchísimo la atención, y por eso quería intervenir, la reserva con la que Margarita Ruiz pues, se ha referido a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor en este sector, en de los vehículos al final de vida útil. Y no sé si esa complejidad o esas reservas pues tienen en cuenta que no existe la responsabilidad ampliada del productor. Existen tantas responsabilidades ampliadas del productor como flujos a los que se aplica. Y estoy pensando en cómo está regulada en materia de vehículos al final de la vida útil y en el Real Decreto de 2021 la figura del sistema de responsabilidad merece muy poca atención. Quizás porque la vida o los vehículos al final de vida útil tienen una peculiaridad de la cual posiblemente los CATs son responsables. Yo viniendo para acá he dado no sé cuántas patadas a batallas vacías de agua que había por la calle, pero no he encontrado ni un solo coche abandonado en la calle. Algo especial tiene que tener este sector. Y por eso el decreto le pide muy pocas cosas al productor del producto cuando dice cómo tienen que ser sus sistemas. En cambio, le pide muchísimas cosas a los CATs. No sé si esa reserva y esos detalles que parece que se echan de menos en el cumplimiento de sus obligaciones a los productores de producto y a los sistemas no está un poco motivada porque se están equiparando los sistemas de otros tipos de residuos a los que se puede estar esperando a los sistemas de vehículos al final de vida útil, cuando posiblemente ni lo necesitan y sobre todo uno mirando la norma ve que tenga muchas de esas exigencias o esas obligaciones que he oído incluso que se hablaba de incumplimiento y que no estoy tan seguro, o yo desde el punto de vista del lector de una norma no llego a encontrar, al menos para motivar las reservas con las que sí que me ha sorprendido que se hable de estos sistemas. La reflexión sobre si están realmente valorándose de una manera ponderada el funcionamiento de estos sistemas a la luz de lo que realmente se les exige que hagan por la peculiaridad del sistema en el que están funcionando. Esto es todo. Gracias. Margarita, ¿algo que apuntar? Bueno, a ver, las reservas vienen porque, bueno, en principio en el Real Decreto de Vehículos al final de su vida útil, la remisión prácticamente a la regulación está directa, o sea, no hay un artículo regulatorio de sistemas individuales y colectivos como lo puede haber en envases, porque porque este Real Decreto remitía directamente a la regulación en la ley, ¿vale? Eso hay un cambio en la nueva regulación donde sí que todos los reales decretos que se han ido aprobando después del año 2022 son mucho más extensos en la regulación de la responsabilidad ampliada del productor. Este se aprobó antes y mantiene la regulación de 2017, ¿vale? Que estaba basada en la ley de 2011. Pero yo creo que las reservas que tenemos, no solo el Ministerio, yo estoy hablando yo creo que en nombre de la Comisión de Coordinación y donde están todas las administraciones autonómicas, las reservas respecto a la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor vienen de que el propio sector ha optado por un modelo, el sistema individual, y ha presentado cómo va a organizar la gestión y las comunidades autónomas consideran que ese modelo o que con ese modelo no se van a poder cumplir todas las obligaciones que tienen los productores de producto. Entonces, esas reservas vienen de esa situación que ven las comunidades autónomas analizando
las comunicaciones, analizando las memorias que tienen que presentar, de que pues no responden a lo que es exactamente un modelo individual. Entonces, yo lo que creo es que al sector, veníamos de un modelo de gestión anterior al año 2017 basado en un acuerdo que ni siquiera tenía una autorización, porque no era ni siquiera un sistema integrado de gestión autorizado por todas las comunidades autónomas, a un modelo en el que ahora han decidido, o decidieron en su día, ser un sistema individual, y entonces pues cuestan esos cambios al sector, porque en general se le ha pedido más transparencia, se le ha pedido mucho, vale, tú me presentas un modelo en el que tus coches van a gestionarse de esta manera, pero en realidad con este modelo que me estás planteando y esta información no veo que estás respondiendo a tus obligaciones, ¿no? Entonces esa es la reserva en relación con ese funcionamiento, no tiene nada que ver con el flujo de… O sea, no se está comparando en cierta manera, porque la problemática es completamente distinta. Como bien dices, pues tenemos envases abandonados por la calle, mientras que a lo mejor los vehículos son minoritarios o ya no vemos tantos porque hay un procedimiento de enajenación en caso de que el vehículo esté abandonado por parte de las entidades locales, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que con carácter general el sector, los productores, que son los que han tenido que decidir o los que tienen que decidir cómo van a optar por cumplir, bueno, pues tienen que responder y tienen que saber que si optan por un modelo o optan por otro, tienen que cumplir sus obligaciones y tienen que demostrar que lo cumplen con ese modelo que han presentado, ¿vale? Entonces, esa es más, quizá esa reserva, pero por supuesto, y también quiero decir una cosa en relación con lo que antes ha dicho Rafael, desde luego nosotros no estamos diciendo que tiene que haber un único scrap. Un único scrap en régimen de monopolio. O sea, nosotros lo que decimos desde la Administración, y creo que es compartido por todas las administraciones autonómicas en la Comisión de Coordinación, es el productor es el que decide el modelo con el que va a cumplir, pero tiene que demostrar que con el modelo que elija cumple esos objetivos. El que pueda haber uno o dos, si decide avanzar en un sistema colectivo, es decisión suya. Aquí, con la normativa de envases, también era decisión suya constituir uno o varios sistemas scrap. En el 97 constituyeron uno, o sea, quiero decir uno por material, o sea, que había un régimen de monopolio, y ahora han optado por varios. O sea, que es que siempre ha estado en manos de los productores el decidir cómo cumplir sus obligaciones. Gracias, Margarita, gracias por exponer la cuestión. No sé si alguien más… Vale, adelante. Hola, bueno, me uno a los agradecimientos por organizar este evento, que creo que está siendo muy interesante. Soy Irene, de Plastic Europe, también por alusiones, que se ha hablado mucho de plásticos. Deciros que como productores de plásticos estamos alineados con las propuestas ambiciosas del contenido de plásticos reciclados en el sector del automóvil. Tenemos un objetivo muy claro como sector de producir hasta un 65% de plásticos reciclados en Europa en los próximos años. Y quiero hacer una pregunta muy concreta, tanto para Alicia por una parte como para Margarita por otra, que tiene que ver con el reciclado químico, que no ha salido en la mesa, pero que bueno, pues para el sector creemos que es una tecnología que es complementaria al reciclado mecánico, especialmente en este tipo de materiales, polímeros, plásticos, que en ocasiones son difíciles de reciclar desde un punto de vista mecánico. Entonces, por un lado, Alicia, ¿qué papel veis al reciclado químico para poder alcanzar los objetivos tan ambiciosos que plantea este reglamento? Y por otro lado, a Margarita, conoces muy bien la preocupación del sector en cuanto a la contabilización del reciclado químico y la metodología de balance de masas que llevamos… ¿Se oye? Sí. Que llevamos, no sé, esto es como el parto a la burra, más de 2 años con este debate en otro sector, que es en el de los envases, pero que bueno, al final esta metodología pues pueda sentar precedentes o no también a este sector. ¿Cómo ves desbloquear esta metodología? Porque en nuestro caso tenemos empresas que fabrican plásticos para el sector del automóvil, que quieren fabricar y poner en el mercado plásticos circulares, pero tenemos este bloqueo, digamos, legislativo para poder desbloquear inversiones muy altas y muchas de ellas aquí en España. Entonces, bueno, esas 2 preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Alicia. Sí, desde el punto de vista del sector reciclador creemos que el reciclaje químico es necesario e imprescindible en muchísimos flujos.
creemos, como lo has dicho, que es complementario, es decir, una vez que hemos hecho un desmontaje manual, una vez que hemos hecho un reciclaje mecánico, necesitamos, antes de una valorización energética de un vertido, un reciclaje químico. Además, actualmente creo que se está trabajando en muy buena dirección, porque antes se intensificaba más los trabajos en pirólisis, termólisis, pero ahora se trabaja mucho en la despolimerización, que parecen trabalenguas, pero creemos que es la solución, es conseguir volver al polímero inicial y hacer ese reciclaje químico. Y creo que los trabajos ahora en ese sentido están muy avanzados y además son muy importantes y efectivamente creemos que es necesario. Solo un matiz y totalmente de acuerdo en que la despolimerización es una tecnología válida, solo que en el caso de los diferentes tipos de polímeros, no todos los polímeros te permiten esta tecnología. Claro. Entonces también dentro del reciclado químico hay muchas tecnologías y también tendría que haber esa neutralidad tecnológica en función de los polímeros. Muchas gracias, Margarita. Bueno, a ver, nosotros también querríamos que finalizara todo el proceso de toma de decisión de cómo se va a computar el reciclado químico en el contenido de plástico reciclado de lo que sea. Se está abordando ahora mismo para las botellas de plástico, probablemente lo que se decida ahí pues tenga repercusión o se replique en el resto de otros flujos de residuos donde se incorpore este aspecto. Lo que sí que es cierto es que, uno, el reciclado químico necesita de una preparación previa, que es un reciclado mecánico con carácter general, y segundo, que lo que tiene que quedar lo que tiene que quedar claro es que no es una competencia, en cierta manera, para ese reciclado mecánico y, por lo tanto, lo que tiene que haber son reglas claras de cómo lo vamos a computar, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que finalice todo este proceso, porque yo creo que llevamos como del orden de 2 años, más o menos, o desde que se empezó a plantear. Yo espero ya que esté la última versión y que se someta a votación pues en este otoño, para lo que sea, por lo menos tenerlo claro y desbloquear lo que dices tú de inversiones y demás. Pero sí que es verdad que, a ver, al ser una tecnología pues similar de obtención dependiendo de un poco de si hablamos de depolimerización o gasificación o pirólisis, es una tecnología que, como puedes obtener otras muchas fracciones y no tienes la certeza de obtener un material, bueno, pues como el reciclado mecánico, una granza, pues tiene la complejidad de cómo asignar ese reciclado dentro de los múltiples flujos, ¿no? Pero creo que lo que se decida cuanto antes, con posibilidad a lo mejor de revisión en un futuro, ¿no? para ver cómo evoluciona, pero nosotros también queremos que se desbloquee este ámbito, porque creemos que necesitamos tener claro, de cara al cumplimiento especialmente de las botellas de plástico, que tienen que tener en 2025 un contenido y en 2030 otro, en envases luego también, cómo se va a poder computar y también de cara a los fabricantes y cómo lo van a poder cumplir esa obligación, ¿no? Gracias, Margarita. Un par de minutos para una última pregunta que nos haga el compañero. 2. Vale, pues 4 minutos y terminamos. Por favor, rápido. Bueno, voy a ser muy breve. Me llamo Juan Cuadros. Yo tengo un centro autorizado de tratamiento en Comunidad Valenciana y bueno, me gustaría saber, darles las gracias a todos los ponentes por el interés, la interesante charla que nos están dando esta mañana. En primer y último lugar, quería hacer una pregunta que yo pienso que debería de ir dirigida a Jorge, a Rafael Pardo y seguramente a Margarita. Muchas preguntas. Era sobre... Sí, a ver, es una preocupación que tenemos con los vehículos chinos que están entrando, que a mí me gustaría saber si, en la fabricación y composición de los mismos están trabajando con ACEA, que es la Asociación de Constructores Europeos. Y pues con el tema de los componentes de los vehículos, a ver lo que nos podemos encontrar. Rápido, por solo favor. Eso. Muchas gracias. ¿Quién contesta primero? ¿Quién después? Da igual. En principio lo tengo fácil, porque al final vehículos chinos nosotros no fabricamos. O sea que yo creo que la respuesta es sencilla en esa línea.
Así que, pero creo que, si no me equivoco, tampoco estamos nosotros trabajando con ACEDA. Rafael. Yo particularmente le respondo en privado. Es de mi junta directiva, no creo que tenga que consumir. Entonces ya está. Entonces ya está. Creo que ¿Y a quién más iba dirigida? A Margarita. Margarita, brevedad, por favor. A ver, yo lo que entiendo es que como la reglamentación aplicará a los productores de producto en su concepto general, es decir, fabricantes o importadores, pues la normativa le aplicará exactamente a los vehículos importados. Entonces, bueno, pues tendrá que cumplir las obligaciones a nivel comunitario que se establezcan. Yo ya de composición, perdóname, pero ahí no te lo puedo decir porque no desconozco cuál es la composición de los coches chinos que se están importando. Gracias, Margarita. Última pregunta, rapidísima, por favor. Yo le quería preguntar, pero luego en privado... Perdona, tu nombre y de a Perdón, quién representas. Jaime Barea de Gambam, Asociación de Vendedores y Reparadores de Vehículos. A Rafa le preguntaré en privado sobre el coche eléctrico, que me interesa mucho. Y quisiera al Ministerio, si puede ser, Margarita, en relación con la reparabilidad. Nosotros tenemos concesionarios de vehículo nuevo, compraventas de usado, talleres tanto oficiales e independientes que quieren actividad para los talleres. Comparto la preocupación de Mario en el sentido de los requisitos de reparabilidad que pudieran significar a priori un freno para la reparabilidad, pero entiendo que la esencia del reglamento desde el diseño de los coches, pieza recuperada, es favorecer la reparabilidad. No sé si tiene algún comentario en este sentido. Gracias. Muchas gracias. No, bueno, yo creo que el espíritu en general de la normativa que se está aprobando a nivel comunitario es concepto de reparabilidad en este caso, concepto de reutilización y de poder volver a utilizar las piezas con la misma funcionalidad que tuvieran. Otra cosa es que luego esas actividades tengan que estar a lo mejor un poco más controladas para evitar otras actividades ilícitas, pero en principio el ecodiseño, desde luego, o todos los criterios de circularidad que se están introduciendo en las normativas que se están revisando, que en realidad son criterios de fabricación de los productos para incorporar pues, conceptos como la reparabilidad, la reciclabilidad, el contenido de menor contenido en sustancias preocupantes o peligrosas. Entonces yo creo que eso sí que tiene que ser un cambio a la hora de pensar cómo van a ser cualquier producto que se ponga en el mercado, pero de forma más específica en este ámbito, en el caso de los vehículos. Bueno, pues muchas gracias, Margarita. Margarita, tú te quedas unos minutos para hacer una breve reflexión para concluir la jornada. Muchas gracias, Albert. Gracias, Jorge, Rafael, Mario, Alicia. Muchas gracias por acompañarnos. Y un aplauso para ellos, por supuesto. Nos ponemos, si te parece, aquí en el centro. Bueno, me lo dejo aquí. Ponte si quieres ahí donde está el micro. Nos quedamos aquí. Y nada, antes de la pausa para el café, me quedo contigo, Margarita, para que me gustaría que nos hicieras una breve reflexión, ¿no?, sobre lo que se ha comentado durante estos 60-70 minutos y que nos hables un poco de vuestra visión a futuro a partir de todo esto. Bueno, a ver, yo creo que en general y como en todos los flujos donde hay responsabilidad ampliada del productor, lo que necesitamos realmente es una implicación de los productores de producto afectados en relación tanto con el diseño de los productos como en relación con la gestión de los residuos. ¿Y por qué digo esto? Y lo digo no solamente para el ámbito de los vehículos, ¿no? Desde mi experiencia en la Subdirección General de Residuos, desde hace muchos años, pues hemos visto cómo muchas veces los productores han delegado en terceros, ¿vale? No voy a decir, pueden ser scrap o pueden no serlo, han delegado en terceros el cumplimiento de sus obligaciones de responsabilidad ampliada del productor. Y a las administraciones muchas veces nos ha costado, cuando hemos visto disfunciones, sentar a los productores, a los verdaderos obligados a la mesa para que sean conscientes de la preocupación de la administración en relación con el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? En este caso, pues estamos ante los fabricantes de vehículos, ante los sistemas. Bueno, en este caso son sistemas individuales porque han decidido ellos, porque los fabricantes, los productores han decidido el sistema individual, ¿no? Pero en otros casos, en otros flujos, nos ha costado sentar a los fabricantes de envases, a los fabricantes de aparatos, muchas veces en la interlocución con las administraciones para que conozcan pues, la situación y la verdadera preocupación del
las administraciones, ¿no? Por lo tanto, creemos que los productores tienen que estar plenamente implicados y tienen que tener una interlocución muchas veces directa con la administración para conocer pues la situación de ese flujo, ¿no? Creo también, por otro lado, que ahora mismo el sector del automóvil es un sector industrial en Europa, pero también en España clave, en el que pues tiene que avanzar en la circularidad, implicarse en la gestión, en ese diseño del vehículo para que efectivamente pues que se pueda recuperar el mayor número de piezas posibles, que se puedan reparar esas piezas, pero también para identificar pues dónde están esas materias primas fundamentales dentro de todos los vehículos o componentes, dónde están, sin embargo, otras sustancias que hay que eliminar, que antes creo lo ha mencionado de pasada Alicia, con los COP presentes en los vehículos, que también hay que destruir y separar, y esa información también pues tiene que ser relativamente compartida con los gestores de vehículos para poder luego efectivamente aplicar esa recuperación de los vehículos, ¿no? Entonces, por un lado, los fabricantes tienen que involucrarse no solo ya en la propia funcionalidad del producto, sino también la etapa de final de vida útil tiene que ser cada vez más importante, ¿no? Por otro lado, el ámbito de la gestión pues también tiene que avanzar. O sea, es verdad que tenemos un sector muy potente en España de la gestión de los vehículos. Ha dicho antes Rafael casi 1.400 CAT, en torno a 1.400 CAT, pero bueno, pues todavía tiene margen de mejora en esa recuperación de más materiales, en ese abundamiento de la transparencia, también de la información y, en definitiva, bueno, pues, de mejora de la gestión de los residuos. Creo que las administraciones, no es plato de buen gusto para la administración estar enfrentada a un sector o estar abriendo expedientes sancionadores. A nadie de la administración estoy convencida que le gusta abrir expedientes sancionadores, pero para evitar eso tenemos que construir una mesa de diálogo en el que tenemos que exponer cuáles son los problemas que estamos detectando en las administraciones en cuanto a los cumplimientos o incumplimientos, pero también tiene que haber cierto movimiento por parte de los sectores en tratar de avanzar en el cumplimiento de esas preocupaciones que tiene el sector. Hay veces o en algunas ocasiones, bueno, pues yo creo que también las administraciones se han cansado de reclamar ciertos avances y a lo mejor, bueno, pues quizá lo que tenemos que hacer es precisamente esas reuniones más frecuentes para sentarnos con los afectados y para tratar de mejorar y de evitar esas disfuncionalidades, porque es verdad, bueno, pues que probablemente no es uno de los flujos de residuos en los que existan más problemas de gestión porque no están abandonados ni demás, pero eso no quita que sea también un flujo de necesidad de mejora y de avance, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues yo creo que abro en nombre de todas las comunidades y del Ministerio en ese trabajo de colaboración y de entendimiento, pues para, de cara a esa futura norma que nos va a llegar de Europa y lo que tengamos que transponer, pues tratar de recogerlo de forma más precisa y que no haya diferentes interpretaciones y así sentirnos todos más cómodos dentro del marco existente. Pues muchas gracias, Margarita. Creo que el objetivo de esta jornada es precisamente eso, ¿no? Fomentar la colaboración y el diálogo entre todas las partes. Creo que es una buena base, entonces es seguir trabajando, como hemos comentado. Y nada, sin más, agradecer a todos vosotros que nos hayáis acompañado hoy y vamos a tener ahora unos 30-45 minutos para tomar un café y poder seguir discutiendo cualquier otra cuestión, que van a estar aquí todas las partes que han estado en la mesa. Así que nada, muchas gracias por venir.